hoy tenemos a nuestra querida Noemí también, que nos viene a visitar aquí en este día lunes. ¿Cómo estás, Noemí? Bien. Te ves preciosa el día de hoy. Igualmente. Porque el día de hoy queremos conversar también respecto, desde el punto de vista nutricional, sobre todo, la obesidad infantil y sus distintas aristas. ¿Cuál es tu mirada también respecto a lo que se ha desarrollado con este tema que tiene cifras alarmantes, como lo comentaba el endocrinólogo? Sí. Bueno, la obesidad infantil es un problema de salud pública, no tan solo en Chile, sino a nivel mundial. Ya el mapa nutricional CONADE publicado el año 2024 nos menciona que existe un porcentaje, un 26,7% de sobrepeso y de obesidad y obesidad severa un 23,3%. O sea, si redondeamos esta cifra, un 50% de la población estudiantil chilena está con malnutrición por exceso. Y no tan solo eso, o sea, también hay cifras más aumentadas, por ejemplo, en el caso de quinto básico. O sea, en quinto año básico, 3 de cada 5 niños están con malnutrición por exceso. Entonces, si nosotros nos llevamos a la antigüedad, ¿cierto? Uno decía, el niño que está gordito está sano, ¿ya? Esos son los mitos y el lenguaje construye antiguo, realidades. Exactamente. Sin embargo, hoy día se sabe que la obesidad es una enfermedad crónica inflamatoria que se produce por una acumulación de tejido adiposo que puede generar un daño en el organismo, o sea, genera un daño. O sea, no tan solo, ¿cierto?, que es la puerta de entrada de diversas patologías como las enfermedades crónicas no transmisibles, sino también, por ejemplo, a daño estructural del esqueleto, ¿cierto?, de la columna, problemas de las rodillas también, problemas con el autoestima, depresión, trastorno de la conducta alimentaria. Exacto. O sea, nos puede llevar a una gama de problemas, no solamente relacionados con la salud física, sino también con la salud mental. Noemí, y en ese aspecto, ¿cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de la nutrición también para los padres que el día de hoy nos están viendo y que de alguna manera dicen, no, a lo mejor mi hijo o mi hija no presenta obesidad, sino un sobrepeso? ¿Hay alguna diferencia también ahí? Bueno, es la acumulación, ¿ya? Y también esto, ¿cómo se hace? A través de, uno lo lleva, ¿cierto?, a la nutricionista o a sus controles de salud. Y ahí el niño se evalúa no a través solamente del IMC, ya como un adulto, sino a través de las tablas que son los patrones de crecimiento. Y ahí, según en el percentil, quien se encuentra el niño, según su peso, ¿cierto?, y su talla, se puede categorizar. Y una vez que ya se realiza la categorización, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir y las acciones específicamente desde el punto de vista nutricional? Bueno, lo primero es conversar con el entorno familiar. El entorno familiar es un factor fundamental a la hora de poder adecuar los cambios, ya porque si se llegó a ese estado de malnutrición por exceso y a sobrepeso o obesidad, es porque algo se está generando en el entorno, ¿cierto?, que ocasionó eso. La obesidad se puede producir por el factor externo, ¿cierto?, exógeno, que es netamente porque hay un aumento del consumo de calorías. Ya principalmente se consumen alimentos a veces en pequeñas cantidades, pero son alimentos hipercalóricos. De hecho, lo hablaba Patricia, la doctora también, que mencionaba el tema de las porciones específicamente, que muchas veces no tienen la clasificación correcta y además se suma la mala proporción en relación al alimento. Bueno, principalmente desde la década del 90, en que se insertaron en Chile estas cadenas de comida rápida, sí, se empezaron a generar, ¿cierto?, este aumento. De hecho, el perfil epidemiológico de Chile cambió a partir de ahí. Desde ahí también las enfermedades, como se categorizan, también cambiaron. A raíz de eso, porque hubo cambio de la alimentación. Antiguamente, por ejemplo, en la década del 60, si bien había malnutrición por déficit en aquella época, pero sí había, por ejemplo, un mayor aumento de consumo de fruta, verdura y de legumbres. Sí, de hecho eso ha cambiado muchísimo porque ahora está concentrado en carbohidratos. O sea, si nosotros lo comparamos, la población chilena al año consume 90 kilos de pan por persona. O sea, una persona al año puede llegar a consumir esa cantidad. Sin embargo, de legumbre, 2 kilos. O sea, yo creo que con suerte, claro, sí, por persona.
Entonces, ¿qué pasa? Que estamos privilegiando a través del tiempo y también quizás del sedentarismo también. Es que el sedentarismo es un factor esencial porque se genera la malnutrición por exceso, porque si hay un aumento, ¿cierto?, de energía calórica que yo estoy consumiendo, yo lo tengo que gastar y tengo que moverme. Y si yo no gasto lo que consumo, ¡pum!, se me empieza a acumular, ¿cierto?, estas células a través de, generalmente, en la zona de abdominal, ya que en realidad es la más riesgosa, porque acá en la zona abdominal es donde se asocian a las mayores comorbilidades por las enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia. Entonces, a veces hay gente que tiene un tema con el peso, de que se pesa todos los días o día por medio, que tampoco es algo saludable. ¿Ya? Y sobre todo desde el punto de vista de la infancia, donde muchas veces se ven expuestos, ¿cierto?, en ciertas situaciones a bullying, producto también claro, de este tema. Entonces, ¿cómo los padres pueden manejar esta situación considerando que eso también genera un efecto desde el punto de vista psicológico? Exacto, porque al generar este bullying, ¿cierto?, el niño se estresa, genera ansiedad, ¿y qué hace? Come. Y sigue generando y aumentando. Exacto. Entonces ahí, cuando se hace la intervención nutricional, uno lo tiene que hacer con el entorno familiar, porque generalmente cuando el niño tiene malnutrición por exceso, tiene padre o madre obeso también, o con sobrepeso. ¿Y cuál es el reporte o el feedback que tú recibes por parte de los padres cuando haces esta reunión, ¿cierto?, con el entorno familiar, abordando un tema que está afectando la salud también del hijo o hija? Bueno, hay que tener en cuenta que nadie lo va a hacer 100% al pie de la letra, ¿ya? Hay que ir haciendo un cambio de a poco. ¿Ya? Por ejemplo, si el niño está acostumbrado a tomar 2 vasos de bebida o 3 vasos de bebida, empezar a generar pequeños cambios. ¿Ya? Se toma un vaso o un vaso y medio de bebida y ahí vamos negociando hasta que después tiene de nuevo la nueva consulta y ahí se van generando nuevos objetivos. Entonces, porque también desde la instancia haciendo el cambio desde a poco. Porque no podemos generar que el niño deje, por ejemplo, de consumir endulzantes, ni estas bebidas azucaradas o jugos azucarados de un momento a otro, porque no lo va a hacer. O sea, puede que él diga que sí, pero claro, porque en general lo que pasa es que es difícil bajar de peso. ¿Por qué? Porque nosotros cuando consumimos alimentos y el azúcar tenemos esta sensación de recompensa. Pero cuando nosotros estamos en restricción nos están quitando algo. Claro, entonces tenemos resistencia a generar ese cambio. Entonces por eso es importante empezar a hacer un cambio paulatino y también la actividad física. La recomendación, ¿cierto?, de actividad física es 1 hora diaria, o sea, 60 minutos. ¿Tanto para los niños como para los adultos? Para los niños. Ah, para los niños. Ya. Para los niños, sí. 1 hora de actividad física, pero si el niño es sedentario y no realiza actividad física, partamos por 20 minutos. Partamos por 20 minutos y después se va incrementando hasta llegar a la hora. Puede ser una caminata, generar dentro de la familia conductas que nos lleven a actividad al aire libre. Y estar unidos también como familia, conectando. Almorzar juntos, tratar de por lo menos al día tener una comida. Todos juntos, donde se converse. Y lo otro es muy importante que no castiguemos ni premiemos a través de la alimentación. ¿A qué te refieres con eso? Profundicemos en lo que estás mencionando. Por ejemplo, si el niño le va excelente, tiene una prueba y se saca un 7. Vamos a comer un helado. Exacto. Puede pasar. Sí, porque él que va a asociar la felicidad con el helado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. De asociar los sentimientos con la alimentación. Por esa conducta, ¿cuál sería el cambio que podría tener la madre o el padre en relación a eso? Ir a dar adulto significativo. Claro, ir a dar una vuelta al parque, ir a andar en bicicleta, hacer una actividad que el niño quiera, quizá un juego de mesa. Entonces, algo que el niño disponga que sea una actividad que no esté implicada en la alimentación. Perfecto. Entonces, y lo mismo al revés, por ejemplo, pasa que hay adultos, lo que tú hablabas del tema de las porciones. Sí. Bueno, la otra vez cuando hablamos, ¿cierto?, de la alimentación preescolar y escolar, yo expliqué más o menos la cantidad de porciones por el grupo etario. ¿Ya? Si bien es cierto, ¿qué pasa?
porque hay algunos padres o a veces los abuelos, los cuidadores que están a cargo, ¿cierto?, de los niños, no dejan que el niño se levante de la mesa hasta que se coma toda la comida. Entonces, es una frase que yo creo que venimos escuchando hace muchos años. Desmitifiquémosla. Sí. ¿Nosotros qué debemos lograr? Nosotros debemos lograr que el niño perciba la sensación de saciedad. ¿Ya? La leptina, ¿cierto?, que es la hormona de la saciedad, lo ideal es que él logre identificarla. Entonces, o sea, si el niño no quiere comer, no obliguemos al niño a seguir comiendo. O si hay algún alimento que él dice, no, es que no quiero, es que no me gusta. Por ejemplo, el brócoli, típico del caso del brócoli, que dice que es claro, que el niño no le gusta el brócoli. Entonces, ¿qué hacemos con el brócoli? Ya, no lo quiere en esa ocasión, después lo volvemos a ofrecer. O sea, por ejemplo, para poder decir que a uno no le gusta un alimento, hay que intentar probar 18 veces o incluso hasta 30 veces. Sí, de hecho eso comentaba la doctora. Sí, no es como que a la primera, no, es que no me gusta, no lo puedo consumir, no. Sino que lo que hay que hacer, realizar diferentes preparaciones. Y por ejemplo, como nutricionista... Hasta el muffin, o sea, yo he preparado muffin de brócoli con pollo y es un bizcocho. Entonces, el niño no sabe que a mí me pasó con la selga. ¿Sabes qué a mí me pasó con la selga? Que cuando era más niña no me gustaba, pero cuando probé el pastel de acelga, era como que ni siquiera me di cuenta que estaba ahí. Entonces, de alguna forma también esa es una invitación para crear comida. Exacto, ¿por qué? Porque uno lo puede hacer, por ejemplo, al horno, a la olla, utilizar diferentes técnicas. Por ejemplo, estas freidoras al aire también, que uno puede realizar croquetas, o sea, puede hacer una gama de preparaciones. Claro, es que no llevan aceite. Sí. Y ese es el tema también, que por eso también se produce este excesivo consumo de calorías vacías que no nos aportan nada, porque nosotros consumimos alimentos que son altos en azúcares, en ácidos grasos saturados, ¿cierto? Y también el consumo de la sal. O sea, sí, por ejemplo, los de padres... hecho, no deberíamos añadir sal. O sea, cuando nosotros iniciamos la alimentación complementaria, a partir de los 6 meses de edad del lactante, no se le debe añadir ni sal ni azúcar. Oye, increíble. Porque hay algunos que sí antes de esa fecha. Exacto. ¿Por qué? Claro, porque uno dice, es que si no me gusta a mí, no le gusta el agua. No, no es así. Entonces, a veces uno tiene un mal concepto de que cuál es el bien y cuál es el mal que lo estamos haciendo al niño. Porque en realidad, si yo quiero a mi hijo, yo quiero que él esté bien, que él esté saludable, que no tenga problemas futuros, porque en realidad, mira, antiguamente no se veían niños con resistencia a la insulina, con aumento de la presión arterial, y ahora con aumento del colesterol. Y ahora sí, po. ¿Pero qué crees tú que ha fallado? ¿Ha fallado la política pública? ¿Ha fallado la educación? ¿Qué ha fallado el sistema para que tengamos estas cifras que sin duda nos impactan por lo alarmante que puede ser a largo plazo y sobre todo por los efectos que pueden causar en la salud de los niños y niñas? Bueno, yo siento que a veces el sistema de salud va en desfase. Ya. No va a acordar los tiempos. El Ministerio de Educación... Yo siento que... digamos lo que tengo que decir. Yo creo que el Ministerio de Educación siente de que no hay niños obesos ni con sobrepeso en Chile. ¿Por qué? Porque hay 2 bloques de 45 minutos de educación física. Antiguamente... uno tenía más actividades físicas. Exacto. Y si estamos hablando de actividad física eficiente, son 12 a 16 minutos. Como máximo. ¿Y por qué crees que se genera esa mirada y sobre todo quizás no se fomenta el deporte? De hecho, el otro día hablábamos en otro programa de que... y ahora Francisca Crobato, que tenemos la ganadora, ¿cierto? Que los niños deberían experimentar todas las disciplinas deportivas desde la infancia y de ahí decidir de alguna forma poder, obviamente, encontrar su propósito en materia deportiva. Pero no ocurre, solamente está educación física y sería. Es que a veces pasa que cuando estos cambios de gobierno, a veces hay programas que son súper buenos, pero hay un cambio de gobierno, entonces no tienen continuidad, o no se siguen potenciando, o no se fiscalizan. Entonces, o sea, ahí es un problema de fondo que yo creo que las autoridades se tienen que sentar y empezar a conversar. Por ejemplo, hay casos que se hicieron
por enfermedades cardiovasculares, que fue el caso de Karelia en Finlandia, ¿cierto? Donde habían altas tasas de enfermedades cardiovasculares. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo ahí, aplicaron políticas públicas profundas, o sea, donde había ganado, se sacó el ganado, se empezaron a plantar berries, o sea, se inyectaron recursos a la publicidad. Eso, mira, ahí tú lo mencionaste, la publicidad. En Chile no vemos campañas publicitarias demasiadas que estén vinculadas a poder fomentar una alimentación saludable. Hoy en día quizás están apareciendo algunos movimientos que de alguna forma visibilizan esa realidad, pero que no impactan. Pero no impactan. No impacta porque... ¿Qué falta? ¿Qué tenemos que hacer para poder obviamente generar un cambio importante que vaya en beneficio de las próximas generaciones? Salir a protestar. No, es que en realidad eso es el tema. Yo creo que quizás falta una mirada más profunda, no se le toma el peso como tal. O sea, no se ve de que en el futuro esos niños que ahora tienen obesidad o tienen sobrepeso van a ser adultos enfermos. ¿Y qué van a...? Bueno, ya se está sobrecargado el sistema de salud pública con enfermedades, con comorbilidades, con enfermedades que se pueden controlar, o sea, que se pueden prevenir. Son enfermedades que antiguamente uno, a través de la alimentación, se podían compensar. O sea, se pueden compensar aún con la alimentación. El agua de hierbas. Pero exactamente, pero son recursos que se van gastando que quizás se pudiesen inyectar en otro tipo de patologías. Y en una época en donde también estamos, pronto se viene un proceso eleccionario importante en todo el país y vamos a tener que elegir a las próximas generaciones. ¿Cuál es también el llamado por parte tuya como profesional del área de la salud y específicamente que está enfocada en abordar y hacerse cargo de esta problemática que está vinculada a la obesidad infantil? Claro, porque, bueno, si un gobierno, ¿cierto?, quiere que el país surja, que genere trabajo, empleabilidad, que haya mayores ingresos y todo, y si tenemos una población enferma no lo va a lograr. Entonces partamos por eso. Y esto se puede implementar, por ejemplo, el hecho de incorporar quizás nutricionistas en los establecimientos educacionales. O sea, son medidas que la han sugerido el Ministerio de Salud. ¿Existe hoy en día? No, porque el Ministerio de Educación no lo ha permitido. O sea, no sé si por falta de recursos o quizás hay otros temas ahí pero no se hace. No está. O sea, yo sé que hay colegios particulares, claro, pero son influye el nivel socioeconómico. Exactamente, y de hecho, la encuesta nacional de salud, que debería haberse realizado alrededor del año 2021, 2022, pospandemia, porque se supone que se hace cada 6 años, pero la última que tenemos es del año 2009-2010, que dice que la población en Chile, solamente un 5%, se alimenta saludablemente y que también la alimentación está relacionada con el nivel socioeconómico. O sea, quiere decir que las personas, y también a los años de estudio, a mayor año de estudio y mayor nivel socioeconómico, tienen mejor alimentación, menor índice de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. Qué impactante la realidad que nos cuenta Noemí, vinculada a un tema que nosotros también queremos abordar para visibilizar la realidad que existe en materia de salud pública y sobre todo desde la infancia, que es tan fundamental. Noemí, yo te quiero invitar al video wall para que comentemos una gráfica respecto de la evolución también que ha tenido la obesidad infantil en Chile y sobre todo también de los temas que hemos hablado desde distintas aristas. Esta es por parte de Junaef. Quiero que de alguna forma nos puedas explicar qué te parece lo que te estábamos mostrando el día de hoy vinculado a la primera infancia, que aborda cursos desde pre-kinder hasta primero medio. Partamos por pre-kinder. Bueno, acá se supone que, se creía que en pandemia se iban a adoptar hábitos más saludables. De hecho, según encuestas, lo que las familias cocinaban en conjunto eran galletas, kuchen, cosas horneadas. Entonces, ahí partamos que pasó desde un 20 a un 22,3%. O sea, si estamos viendo en realidad acá, vamos incrementando. De hecho, hay algunas proyecciones que se hacen a través de la misma encuesta nacional de salud, que no se realiza en el año 2021, que muestra que quizás en el año 2040 podamos llegar, porque la población chilena llevamos casi en un 60%
con malnutrición por exceso. No, y además de eso, también vamos a ser un país que aumenta el envejecimiento de manera considerable. Exacto, o sea, si no son por los extranjeros, que en realidad los mayores tasa de natalidad es por ellos. Porque en Chile hay ahí entre 1,3 y 1,5 tasa de natalidad en Chile, o sea, muy bajo. Y entonces se va a generar eso, una población envejecida, y la población joven va a estar enferma, y los padres envejecidos van a tener que cuidar a sus hijos enfermos. O sea, eso es lo que yo puedo observar a través de esta lámina. Y además, por ejemplo, vemos que en kinder ocurre que desde el año 2009 tenemos un porcentaje de 19,7% y aumenta considerablemente a un 25,8%. También del estado nutricional de obesidad severa. Exacto. O sea, ya la obesidad severa, o sea, es algo que uno puede pensar que puede llegar incluso hasta incapacitante, porque un niño lo que le tiene que, bueno, cuando realiza actividad física, uno pide que la actividad física sea que sea de fuerza, que sea de equilibrio, que sea dinámica, y un niño que está con obesidad severa va a poder cumplir su requerimiento. Y si tú, por ejemplo, ahora ya pasamos la primera infancia, pre-kinder, kinder, y nos vamos ya de primero básico, quinto básico, aquí es como... Ya, analicemos porque ya aquí, de hecho, 2009... No se midió. No se midió, que es un tema que encuentro que... No, y acá en primero medio, con el 18,8%, que se pegó un salto gigante, estamos a nivel de Estados Unidos. O sea, los estudiantes de secundaria de Estados Unidos con los chilenos estamos, pero parejitos, no en un buen sentido. Para ir finalizando y haciendo una reflexión de lo que estamos conversando el día de hoy, considerando que la obesidad infantil tiene distintas aristas desde lo endocrinológico, desde lo psicológico, nutricional, ¿cuál es el mensaje también para la comunidad, la ciudadanía en relación a poder tomar las acciones preventivas antes de que tengamos un escenario mucho más alarmante? Bueno, que cambiamos este paradigma de ser reactivos. Porque en Chile nosotros acudimos al médico o realizamos algún cambio cuando nosotros estamos diagnosticados, o cuando por alguna patología, o cuando nos sentimos mal, ¿cierto? Cuando generamos síntomas. Si no generamos síntomas, es muy raro que nosotros empezamos a tomar carta en el asunto. Entonces, lo que es fundamental es empezar a potenciar la promoción de salud. Yo siento que la promoción de salud está muy botada, por decirlo de alguna manera. En la actualidad no se hace promoción de salud, en los centros de atención de salud primaria no se hace promoción. No, o sea, se hace prevención, ¿cierto? Y rehabilitación. Pero lo que es promoción, no. Y es un ente fundamental. De hecho, en todas las cartas, cuando se hacen las asambleas internacionales, siempre la promoción es la que está arriba de todo. Pero no se logra, aunque hayan acuerdos internacionales, no se llegan a realizar. Noemí, para ir primero a agradecer tu presencia el día de hoy, por estar con nosotros, por concientizarnos desde tus conocimientos también, y también que la gente te siga en Instagram, porque tiene un contenido bastante interesante vinculado al tema nutrición.